Esta es la historia que dio origen a la leyenda más oscura y persistente, la de una joven inocente, víctima de la medicina imprecisa de su tiempo. Nos remonta al siglo XIX, una época donde la catalepsia, o el estado de coma profundo, era a menudo confundido con la muerte. Nuestra protagonista, la joven Elisa, padecía una enfermedad misteriosa que la postró en cama. Tras un largo periodo, su padre, el respetado Dr. Blackwood, la declaró muerta, con el corazón roto. Lo que él no sabía era que Elisa solo dormía un sueño profundo, tan profundo que sus signos vitales eran casi indetectables. El miedo a ser enterrado vivo era tan grande en aquella época que se inventaron los llamados ataúdes de seguridad. Estos diseños incluían un mecanismo macabro, una cuerda, que iba desde la mano del supuesto difunto hasta una campana colocada justo por encima de la tumba. Si la persona despertaba, solo tenía que tirar de la cuerda. El Dr. Blackwood, consumido por la culpa de un posible error y el amor por su hija, se aseguró de que Elisa fuera enterrada con uno de estos ataúdes de seguridad. Una campana solitaria, esperando un tintineo, se quedó vigilando el silencio de la noche en el cementerio. Elisa despertó. El pánico debió ser instantáneo, absoluto. La oscuridad, el olor a tierra húmeda, la comprensión de que el espacio era tan limitado como su tiempo. En su desesperación a ciegas encontró la cuerda. En la mansión familiar, el Dr. Blackwood intentaba ahogar su dolor. A medianoche, creyó escuchar algo. Un sonido metálico, un tintineo débil, casi inaudible sobre el viento. Lo descartó. «Es el viento», se dijo a sí mismo. «Es la culpa que me está volviendo loco». Pero el tintineo continuó, cada vez más desesperado, más frenético, hasta que de repente se detuvo. Al amanecer, el padre regresó a la tumba. No era el viento. La campana estaba en el suelo, y la cuerda, totalmente destrozada, colgaba rota hacia el interior de la tierra. Lleno de terror, el padre mandó desenterrar a su hija. Lo que encontraron era el horror puro. Las uñas de Elisa estaban rotas y ensangrentadas por haber intentado arañar la madera del ataúd. La campana se había roto porque había tirado de la cuerda con una fuerza antinatural, sino el terror final, el de haber luchado su última batalla en la más absoluta soledad. Desde entonces, se dice que su espíritu, furioso y claustrofóbico, es invocado por aquellos que se atreven a repetir su nombre, condenados a ver el reflejo de la muchacha que fue enterrada antes de tiempo. Yo soy Sergio el Champ, sígueme para más leyendas. Existe otra versión de la leyenda de Bloody Mary, y es una que habla directamente a la vanidad y la oscuridad de la obsesión. Esta no tiene que ver con un entierro prematuro, sino con un ritual de belleza que se lleva a cabo en el momento más oscuro de la noche. Se dice que, si una joven se mira en un espejo a medianoche, a oscuras, solo con la luz de 3 velas, y se cepilla el cabello 100 veces mientras repite el nombre de Bloody Mary, al final de cada pasada, la entidad será invocada. La historia se centra en Sara, una muchacha consumida por la vanidad. Ella creía que este ritual, popularizado en los rumores de la época victoriana, le daría una belleza inalterable y eterna. Al filo de la medianoche, Sara se sentó en su tocador, ignorando el miedo, solo pensando en la promesa de perfección. Comenzó el ritual con lentitud. Las primeras 20 pasadas fueron casi un acto de devoción a su propia imagen. Pero al superar el cuarto del camino, una incomodidad se instaló. La luz de las velas, al principio firme, empezó a parpadear como si una ráfaga de aire helado se filtrara en la habitación cerrada. El peine, de plata antigua, comenzó a sentirse resbaladizo en su mano. Al llegar a la cuenta número 50, la mitad del camino, el espejo se empañó de pronto. Sara lo limpió con la manga de su camisón. Pero la condensación regresó, densa y fría, como si alguien estuviera respirando pesadamente sobre el cristal. Ella intentó ignorarlo, repitiendo el nombre con más nerviosismo. Entre las cuentas 75 y 90, la realidad comenzó a distorsionarse. El aire se volvió gélido, y su propio aliento se condensaba ante ella. En el borde del reflejo, Sara vislumbró una sombra, una silueta vaga que parecía mirarla por encima del hombro. Pero cuando giró la cabeza, solo encontró la oscuridad. El sonido del peine se volvió desesperado. Sus manos temblaban mientras alcanzaba la cuenta 99. Las brasas de las velas se extinguieron. El peine de plata se partió. Solo quedaba un último susurro, la última repetición del nombre. Con un hilo de voz, Sara pronunció, Bloody Mary. Un silencio absoluto siguió, roto solo por el palpitar frenético de su corazón. Entonces, en la negrura absoluta del cristal, 2 puntos de luz roja se encendieron, seguidos por el contorno pálido y desfigurado de un rostro femenino. La entidad no le ofreció la belleza.
Le mostró su propio reflejo de terror, un grito que nunca pudo salir. Bloody Mary le había robado el alma para mantener su propia belleza infernal, dejando a Sarah atrapada en el espejo, observando su cuerpo vacío. Bienvenidos de nuevo al Rincón de las Leyendas. Hoy viajamos al corazón del folclore estadounidense, al oscuro y sereno valle de Sleepy Hollow, un lugar que desde siempre ha parecido estar bajo un hechizo silencioso y donde un espectro sin cabeza galopa cada noche. Esta es la leyenda de Ichabod Crane y su fatídico encuentro con el jinete sin cabeza. Ichabod Crane no era un hombre de acción, sino un maestro de escuela flaco, nervioso y supersticioso. Había llegado al valle para educar a los niños, pero su verdadera obsesión era la gastronomía y, más aún, la mano de Katrina Van Tassel, la hija del granjero más rico del valle. Katrina era bella y coqueta, pero Ichabod tenía un rival, el fornido y bromista local, Brom Bones. Una noche de otoño, Ichabod asiste a una fiesta en la mansión Van Tassel. La comida era abundante y las historias, más aún. Todos se reunieron para escuchar la leyenda central del valle, la del jinete sin cabeza. Se dice que durante la Guerra de la Independencia, un soldado mercenario hessiano, que cabalgaba por el valle, fue decapitado por una bala de cañón. Fue enterrado en el cementerio local, pero su alma nunca encontró reposo. Desde entonces, cada noche, el jinete se levanta de su tumba para cabalgar en busca de su cabeza perdida, volviendo a su cripta antes del amanecer. El puente viejo cerca de la iglesia era el límite de su cabalgata. Lleno de miedo y excitación por la historia, Ichabod se despidió de la fiesta. Montó su viejo y huesudo caballo, Gunpowder, y comenzó su camino de regreso por el camino solitario que atravesaba el bosque. Cada sombra, cada sonido, se convertía en un fantasma en su mente ya asustada. Mientras cruzaba la parte más sombría del camino, sintió que algo se movía detrás de él. Miró y vio una figura gigantesca montada a caballo, totalmente envuelta en la oscuridad. El jinete sin cabeza. La persecución comenzó. Ichabod espoleó a Gunpowder hasta la desesperación. Recordaba la leyenda: si lograba cruzar el puente viejo antes de que el jinete lo atrapara, estaría a salvo. La figura espectral lo seguía de cerca, el galope del caballo negro resonando como un trueno. Ichabod cruzó el puente. Se giró, aliviado, pensando que el espectro se detendría. Pero en lugar de detenerse, el jinete levantó algo oscuro y redondeado sobre su cabeza. El objeto no era otra cosa que la cabeza que buscaba, una calabaza de Jack O'Lantern. El jinete lanzó su cabeza con una puntería macabra. Golpeó a Ichabod justo en la cabeza. A la mañana siguiente, Gunpowder fue encontrado pastando tranquilamente en el patio de la familia Van Tassel. De Ichabod Crane solo se hallaron su sombrero de maestro de escuela y, a su lado, una calabaza destrozada. Nunca se encontró rastro de Ichabod. Algunos dicen que el jinete finalmente lo reclamó. Otros, que Brom Bones, el bromista celoso, simplemente se deshizo de su rival de una manera espectacular. Sea cual sea la verdad, el jinete sin cabeza sigue galopando por el valle, y la leyenda de Sleepy Hollow perdura. Yo soy Sergio el Champ, sígueme para más leyendas. No es el tiempo el que se mueve, sino nosotros. Pero el Dr. Aris Thorne creía haber encontrado la manera de forzar al tiempo a revelarle sus secretos. Su obsesión, el Proyecto Cronos, una máquina de desplazamiento temporal que prometía saltos cuánticos, aunque solo fuera por unos minutos. Thorne estaba convencido de su seguridad. El primer salto sería modesto, solo 5 minutos hacia el futuro. El objetivo era verificar la estabilidad de la estructura. Activó la secuencia, y el laboratorio se inundó de luz azul y electricidad. Cuando el pulso terminó, el cronómetro en su muñeca seguía marcando el mismo minuto en el que había salido. Pero algo estaba terriblemente mal. Su taza de café, que había dejado humeante, ahora estaba cubierta por una capa de moho seco. Las notas escritas a mano que había dejado en la pizarra estaban amarillentas. El salto no había sido de 5 minutos, sino de 5 años. Estaba dislocado. El verdadero horror vino con el silencio. El laboratorio estaba abandonado. Y luego vio el primer rastro, un bulto en la esquina. Era él, una versión de sí mismo, 5 años en el futuro, demacrada, y con una mirada de terror que se grabó a fuego en la mente de Thorne. El futuro Thorne intentó hablar, pero solo salió un raspado de sus labios. Usó gestos frenéticos, señalando una fecha en un calendario, y luego a la máquina, indicando que debía destruirla. Pero el tiempo no permite testigos no autorizados. El laboratorio se inundó con la luz roja de la emergencia y aparecieron los observadores. Eran figuras sombrías,
casi invisibles a la vista. Agentes del orden temporal que venían a corregir la anomalía. Thorne se dio cuenta de su error y corrió de vuelta a su máquina. En la confusión, mientras activaba la secuencia de emergencia para regresar a su propio momento, el futuro Thorne hizo un último intento desesperado, aferrándose al borde de la cámara de Cronos. El Dr. Aris Thorne regresó a su momento. Solo 5 minutos habían pasado en su tiempo. Estaba a salvo. La máquina se apagó y el laboratorio recuperó su aspecto normal. Se sintió victorioso. El primer hombre en viajar en el tiempo y regresar ileso. Pero al mirar su mano, notó la piel pálida, translúcida. Su reflejo en el metal pulido de la máquina mostraba una cicatriz alrededor de su boca. El futuro Thorne no había logrado entrar por completo, pero había transferido el desgaste temporal con el mero contacto. Ahora el Dr. Aris Thorne, el del presente, cargaba con el precio de su futuro. Sabía que cada segundo que pasaba se estaba desvaneciendo lentamente. Yo soy Sergio el Champ,